Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús que día a día nos acompañan estudiando este mensaje de justificación por la fe, un mensaje para cada uno de nosotros, porque es un mensaje que ha de preparar al pueblo de Dios para que pueda dar el fuerte pregón con el derramamiento de la lluvia tardía. Y es el mensaje que el mundo está esperando. Es el último mensaje de misericordia al mundo para que la historia de este mundo, de la lucha entre el bien y el mal, pueda terminar. Así que ese es nuestro deseo, ese es nuestro afán y ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros que hemos recibido la luz, que la luz nos ha llegado y nosotros necesitamos conocer esa luz, necesitamos aceptar y hacer nuestra esa luz, porque este es el tiempo que más necesitamos de esa luz. Necesitamos de Cristo su justicia, necesitamos del poder de la gracia del Espíritu Santo para poder estar preparados para los eventos finales. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 44. Estamos estudiando la conversión y ahora estamos estudiando dentro de la conversión acerca de la injusticia del pecado. ¿Cómo es que el ser humano considera el pecado? Solamente el ser humano considera el pecado desde el punto de vista de los actos, de los hechos, ya pecados consumados, de acuerdo a la letra de la ley de los 10 mandamientos. Lo que el hombre ve, eso es lo que considera pecado. Pero el pecado es mucho más que eso. El pecado para Dios es falta de fe, desconfianza en Dios, desconfiar de Dios, apartarse de Dios, rebelión contra Dios. Así que el pecado no solamente tiene que ver con los actos, sino tiene que ver, hemos visto, tiene que ver con el corazón. La raíz de todos los pecados es el egoísmo, el yo. Ahí está el deseo del pecado. La concupiscencia está en el corazón. Y luego del corazón sale pues a la mente, los pensamientos, las intenciones, los deseos están en la mente, ya se manifiesta en un segundo grado, y en un tercer grado se manifiesta ya en los sentidos, en la vista, en el oído, y luego ya en la cuarta etapa llega a los actos. Así que eso necesitamos estudiar y entender para que podamos realmente estar conscientes de que Cristo nos quiere salvar de ese pecado en una forma completa. Por eso, aquí en Hijos, Hijas de Dios, página 161, tenemos una declaración interesante. Dice, si queremos tener perdón por nuestros pecados, primero debemos comprender qué es pecado. En el estudio anterior hemos tratado de comprender qué es justificación, para estar libres, para no ser engañados ni engañarnos nosotros con una justificación falsa, con una justificación superficial o una justificación pervertida, mezclado con lo bueno y lo falso. Ahora también necesitamos, dice, comprender qué es pecado para recibir el perdón, para que podamos, dice, arrepentirnos y llevar frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra fe debe tener un fundamento sólido, a fin de conocerle. 228. Al ganar a Cristo ganamos todo. Jesús nos dice que Él será en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. Al ganar a Cristo ganamos todo. Todo es prácticamente una vida de justicia. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino.
La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Así que el arrepentimiento, para que sea verdadero, tiene que obrar un cambio, una reforma. Hemos leído en el estudio anterior, el ser humano cambia, dice, de un hijo rebelde, hijo del pecado y de Satanás, ahora cambia a ser hijo de la justicia, un hijo obediente, un hijo de Cristo, un hijo de la justicia. Ahora sí es un hijo cumplidor obediente, es un cambio, el arrepentimiento. No solamente es un arrepentimiento como el que hemos visto de Caín, hemos visto de Judas, hemos visto de Esaú y hemos visto así muchos otros. Lamentan el castigo que van a sufrir, pero no están dispuestos a cambiar. Es cambio. ¿Y qué más es arrepentimiento? Discurso Maestro de Jesucristo, página 75. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Los judíos en San Juan 6, 26 al 28, a Jesús le preguntaron. Maestro, le dijeron los judíos, tú que enseñas, dice, ¿qué obras debemos hacer para ser salvo? Siempre el ser humano quiere hacer obras. El ser humano está acostumbrado a hacer obras. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No, esta es la obra de Dios, que creáis. La obra de Dios es creer en Cristo, aceptar a Cristo, confiar en Cristo, que Él puede solucionar el problema del pecado en nosotros, en sus 4 áreas o en las 4 dimensiones, tanto en el corazón, en la mente, en los pensamientos, intenciones o imaginaciones, y el pecado en la vista, al mirar o al escuchar o al hablar, y luego ya en la 4ª etapa también en los actos. De todo eso dice, si tenemos fe en Dios, Cristo nos puede salvar. Termina diciendo, arrepentirse es alejarse del yo y dirigirse a Cristo. Así que renunciar al yo, alejarse del yo, ahora sí es arrepentimiento. Así que arrepentimiento, entonces, hemos visto, no solamente es reconocer que hemos pecado, estamos mal, tanto en el corazón, en pensamientos, en los sentidos y en los hechos. No solo es reconocer, sino estar dispuestos a el cambio y que Cristo nos puede cambiar. Ahora sería hijos de Dios. Y luego alejarse del yo, renunciar al yo, ya no vivir en el yo, vivir el hombre espiritual. Cuando recibimos a Cristo, para que por la fe Él pueda vivir en nosotros, las obras buenas se manifestarán. Ahora sí, entonces, un cambio de vida. Cristo vive en el creyente nuevo, ahora las obras se van a manifestar. Es algo natural, así como una planta de manzana va a producir manzana, una planta de higos va a producir higos. Eso es lo que Jesús dijo, la mala planta no puede producir buenos frutos, pero la buena planta produce buenos frutos. Tampoco la buena planta no puede producir malos frutos. Y ayer habíamos leído en la carta de número 1, de 14 de enero de 1890, la hermana Joa escribió acerca de la justificación. En la justificación, prácticamente, al mismo tiempo se inicia la santificación. El ser humano es justificado y es convertido en justo, en santo. Leamos para no olvidarnos. Dice así: la justicia imputada de Cristo significa santidad, rectitud y pureza. Así que la justicia imputada o la justificación, el perdón, no solamente es algo legal, una declaración y recibir la garantía de la justicia de Cristo. Eso está bien, pero no solo es eso, sino es completo. El nuevo creyente recibe santidad,
recibe rectitud y pureza. Si no nos fuese imputada, dice, la justicia de Cristo, no podríamos experimentar arrepentimiento aceptable. La justicia morando en nosotros por la fe consiste en amor, tolerancia, mansedumbre y todas las virtudes cristianas, los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22. Así que si la justicia mora en nosotros, la justicia es Cristo, la justicia es amor, la justicia es la ley original. Si mora en nosotros el Espíritu Santo, entonces, y en nosotros, dice, por la fe, aparecerá el amor. Tendremos tolerancia, mansedumbre y todos los frutos. Aquí la justicia de Cristo es asida y viene a ser una parte de nuestro ser. Todos cuantos posean esa justicia, obrarán la justicia de Dios. Serán justos. Y el justo es el que obra justicia. El manto de la justicia de Cristo no cubre jamás pecados acariciados. Así que el creyente en Cristo ya no vive pecando. Cesó de pecar, dejó de pecar, porque la justicia mora en él y está cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Tiene la garantía también de la vida perfecta de Cristo. Nadie podrá entrar en las cenas de las bodas del Cordero sin llevar puestas las vestiduras de boda, que es la justicia de Cristo. Así que nadie podrá participar de las cenas de las bodas del Cordero. En otras palabras, del juicio investigador. Tiene que experimentar la verdadera conversión y vivir una vida de justicia. Pero la santificación o la justificación que no es verdadera, generalmente se cree así superficialmente. La justificación para muchos es aceptar a Cristo, ser perdonado, ser declarado justo, tener la garantía de la justicia de Cristo, y ahí nomás termina. Y ahora luego vendrá, dice, la santificación. En la santificación, gradualmente, poco a poco vamos a cambiar, dice. Eso es lo que Satanás ha inventado, la falsa justificación, para que fracase en la santificación. Porque el ser humano perdonado, tal como está, nunca va a poder cambiar, mejorar. Sino el cambio es en la justificación. Nace ya un ser santo. En la Biblia hemos leído también todos los textos que presentan eso. Así que hemos aprendido hasta aquí esas lecciones importantes, necesarias, son de vida o de muerte, comprender la justificación verdadera y comprender también el pecado, dice, para recibir el perdón. Y estamos detenidos en el pecado. Ahora necesitamos confirmar los pecados, cómo son en el corazón, en el pensamiento, en los sentidos y en los hechos. En Camino a Cristo, en página 30, vamos a encontrar que no todos los pecados son igual para el hombre, pero para Dios sí. Leamos a ver qué dice. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como los hay a juicio de los hombres. Pero sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Para el hombre, los actos pecaminosos, algunos pecados pueden ser graves, otros menos graves. Algunos dicen que el adulterio y la fornicación es tan grave, pero una mentira, algo así, no es tanto. Pero para Dios no, dice. Ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial y imperfecto. Entonces, el hombre, como ve los pecados, los actos, es parcial e imperfecto. Mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Por ejemplo, dice,
Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado le excluirá del cielo. El ser humano, pues, el borracho que comete ese acto, sea de tomar licor, está seguro de que el borracho es pecador, no va a entrar al cielo. Imposible, dice el ser humano. Y bueno, está bien, no está mal. Pero, dice, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo, la codicia no son reprendidos. Para el ser humano, como no puede ver el orgullo, el egoísmo, la codicia en el corazón, entonces no lo reprende. Para el ser humano parece que ese pecado en el corazón no es tan malo, tan grande, y piensa que así se va a salvar. Pero no es así, dice. Sin embargo, el orgullo, el egoísmo, la codicia son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarian la benevolencia de su carácter. Ese amor abnegado, que es la misma atmósfera del universo que no ha caído, el que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Pero el orgulloso no tiene necesidad alguna, y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar sobre los pecadores. Así que, si el ser humano todavía tiene un corazón orgulloso, egoísta y codicioso, entonces dice, cierra la puerta de su corazón eso, y Cristo no puede entrar y no puede derramar las bendiciones de la salvación. Imposible. Por eso necesitamos seguir estudiando acerca del pecado en el corazón. Por eso el arrepentimiento es alejarse del yo, renunciar al yo, y que el yo debe morir, para que Cristo, el amor, viva. El amor ha de reemplazar. Porque el egoísmo es la raíz de todos los pecados, y por ahí Satanás trabaja. Ese es el medio por el cual Satanás obra, produce pecado. Entonces hemos visto entonces pecado en el corazón. Ahora veamos el pecado en las palabras. El pecado en la mente, en el deseo, ya hemos visto ya. San Mateo capítulo 5 hemos estudiado. Jesús dijo, si alguien tiene en el corazón, en la mente, ese deseo de ira, de cólera, de rencor, de enemistad, ya mató, dice. Por eso Satanás también, desde el principio, fue asesino, dice. Pero para que ese asesinato en el corazón, en el cielo que se originó, para que se efectúe o se haga realidad en actos, tuvo que pasar como 4,000 años. Pasó 4,000 años, recién Satanás realmente asesinó, mató a Cristo. Eso también lo vamos a leer. Pero Caín no demoró mucho. Caín tuvo enemistad en el corazón, en la mente, contra su hermano y lo mató. También Jesús dijo, si alguien dice en la mente, codicia, desea, dice a una mujer, ya pecó, ya adulteró, dice, ya fornicó. Entonces, el pecado del corazón sale a la mente, a los pensamientos sensuales, dice, pensamientos malos, imaginaciones malos en la mente. Y luego, ¿a dónde va a pasar? Pasa a la vista, el ojo, la boca, el oído, ahí pasa, se manifiesta el pecado, en los sentidos. Uno de los textos que nos habla de esto es el apóstol Santiago, Santiago capítulo 3, 2. A ver, porque todos ofendemos en muchas cosas, dice. Si alguno no ofiende en palabra, es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo.
Así que el pecado, después de la mente, sale a la boca, a las palabras, o sale a la vista, con la vista ya, o si no con el oído también. Pero para el ser humano, pues, uno ofendió en palabras, o quizás en el hogar, por una situación difícil, se dejó llevar por la ira, por la cólera y explosionó en palabras hirientes, en palabras mordaces, en palabras muy fuertes. Y bueno, pasó el momento y después, dice, parece que no hubo mucha cosa. Apenas pide disculpa y ya está solucionado. No, para Dios dice que eso es asesinato, eso es rebelión también. Por eso necesitamos ser salvados. El ser humano, obedeciendo la ley escrita de los 10 mandamientos, puede salvarse de los actos. Pero eso no soluciona el problema. Pero de las palabras, de los pensamientos y del corazón, no puede salvarse. Solo Cristo lo puede hacer. Por eso Cristo vino a salvar, dice, a su pueblo de sus pecados. Pero primero tenemos que llegar a ser pueblo de Dios para que Él nos salve. Hijo de Dios para que Él nos salve. Porque si no somos su pueblo, no nos va a salvar tampoco. Uno de los requisitos para ser pueblo de Dios está en 1 de Pedro 2:9. El pueblo de Dios, dice, es un pueblo santo, es un pueblo consagrado, real sacerdocio. Ahora sí, Cristo lo va a salvar de estas 3 dimensiones del pecado, en estos 3 campos. Así que para ser perfecto, necesitamos ser salvados de esos pecados como se manifiestan. No es perfecto el que obedece en actos la ley, nada más, no, tiene que ser completo. A ver, ¿qué más nos dice Santiago? ¿Qué habla Santiago acerca, cómo nos quiere hacer comprender? Sigamos leyendo Santiago capítulo 3, verso 2 hasta el 8. Dice Santiago: el que es capaz de frenar su cuerpo, dice sus palabras, es varón perfecto. Y si no, somos imperfectos. Y la imperfección de carácter, hemos leído, es pecado. Y el imperfecto no va a recibir la lluvia tardía, no va a ser sellado. Ahí está la gravedad del asunto. Bueno, sigamos la comparación. ¿Cómo nos quiere hacer entender? Santiago dice: ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son dirigidas con un timón muy pequeño, a voluntad del piloto. Así es, dice, la lengua, las palabras. Las palabras necesitan freno, dice, o necesitan timón, dice, alguien que lo dirija. Así también la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de grandes cosas. Un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Las palabras, dice, los sentidos, el ojo, la boca, el oído, dice, y el sentido del tacto, dice, de tocar, ¿no? Por eso dice, es bueno no tocar, dice. Es como un fuego, dice, enciende un gran bosque. Eso es terrible, dice, un pecado terrible. Peor que ser borracho. Sigue diciendo: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Se halla entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la naturaleza y es inflamada por el infierno. Toda clase de bestias, aves, serpientes, seres marinos pueden ser domados y han sido domados por el hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua, un mal irrefrenable llena de veneno mortal. Así que nadie va a poder domar las palabras, la lengua. Imposible, dice. Aún las bestias, aves, serpientes, todo se puede domar, pero la lengua no. Por eso Salomón decía
el hombre está torcido, no se puede enderezar. Por eso, el ser humano así no se puede manejar ni con leyes, ni con recompensas, ni con castigos, lo cual Satanás ha inventado la educación humana. Quieren mejorar, educar al hombre para mejorar, no va a funcionar. No se puede manejar. Por eso Cristo dice, esa es la mayor carga del hombre. Eso malogra nuestra vida en este mundo, malogra nuestra felicidad, nuestra paz, malogra nuestra familia, malogra nuestras relaciones sociales, malogra la vida en la iglesia. Entonces lo único que el ser humano necesita hacer es llevar esa carga a Cristo, entregarlo a Cristo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestro oído, nuestra vista, nuestras manos, todo entregar a Cristo. ¿Cristo qué va a hacer? Cristo dice, va a poner freno. El Espíritu Santo va a poner freno. O si no, el Espíritu Santo lo va a enyugar, lo va a amarrar, así como a un toro que no sabe trabajar, que no sabe obedecer, lo enyugan a otro toro, así nos va a enyugar. O si no, nos va a poner en la cruz, dice, para que no pueda actuar, dice, desmedidamente, libremente, para que esté privado. Solo el Espíritu Santo, la gracia, lo puede manejar. Pero el hombre lo tiene que entregar. Si no toma decisión el hombre, si siempre quiere utilizar su lengua, quiere utilizar sus palabras a su manera, Dios no puede hacer nada. Entonces, allí está la solución para ser paciente, para tener un carácter perfecto. Y sigue diciendo Santiago, con ella bendicimos al Señor y al Padre, y con ella maldicimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. No podemos vivir así, bendiciendo y maldiciendo. No, dice. Y pregunta, ¿acaso echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce o amarga? En la obra de Dios, dice, ustedes han visto que en un manantial, en un puquio, sale agua caliente y amarga. ¿O ustedes han visto que de una misma fuente sale agua caliente y fría? No, imposible. La obra de Dios es perfecta. Solo en el hombre pecador sale eso, bendición o maldición. A veces habla bonito, por eso la psicología, ¿qué dice, hermanos y hermanas? La psicología dice, no, tienes que aprender a hablar, dice, tienes que saber tratar a las personas, dice, tienes que saber tratar a tu esposa con palabras bonitas, amables, dice. Y está aprendiendo a tratar amablemente, pero después llega un momento en que falla. Así es, hermanos, la psicología no funciona. También hoy en día los predicadores, pastores, misioneros enseñan psicología. Hermano, dice, tienes que sentarte con tu esposa y tu esposa, tienen que conversar, tienen que hablarse con buenas palabras. Se reconcilia, están haciendo, después otra vez surge. Ese es el método de Satanás, no funciona, hermanos. Necesitamos entregar a Cristo nuestro ser, nuestra lengua, nuestra boca, nuestros oídos contaminados por el pecado, nuestra vista, todo. Dios nos va a dar, dice, un nuevo hombre, con nuevo corazón, con amor en el corazón. Nueva lengua, nueva boca, nueva vista, una vista ya curado, ya con el colirio. Se da cuenta. Una mente nueva, mente de Cristo. Eso es ser justificado. Eso es ser liberado del pecado, salvado del pecado. Ahora será fácil hacer los actos, fácil obedecer la ley de los 10 mandamientos. Y será una delicia. Será agradable. Y mucha paz tendremos, porque dice, mucha paz tendrán los que aman tu ley, los que cumplen la ley. Hermanos míos, dice Santiago,
¿O puede la higuera producir aceitunas? ¿O la vid puede producir higos? Imposible. Tampoco una fuente de agua salada no puede dar agua dulce. Así ustedes, siendo malos, quieren aprender a ser buenos. Eso no va a funcionar. Así que, así necesitamos estudiar, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios. Yo no sé, ustedes examínense. Yo por lo menos me estoy examinando, hermanos. Tantos años siendo religioso, nunca he podido dominar mi lengua. Solo se puede dominar un tiempo, pero no se puede. Pero cuando uno entiende de que debe morir el hombre, debe ser desechado el hombre, debe llegar al polvo, ahora sí Dios puede hacer lo que el hombre no ha podido hacer. Ahora sí va a funcionar la vida cristiana, la hermandad, la familia, con los hijos. Y los hijos aprenderán ese ejemplo de la justificación, de la conversión. Entonces el pecado es horrible, el pecado es extremadamente mortal. Necesitamos deshacernos, necesitamos renunciar. El pecado causó la muerte de Cristo. Veamos qué dice Camino a Cristo, página 27. El costo del pecado. Dice, ¿qué es pecado? Para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima, fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna. El pecado costó la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la humillación de Cristo y el amor de Cristo. ¿Qué más nos dice en el mismo libro, página 27? El pecador, dice, puede resistir a ese amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Necesitamos reconocer que nosotros somos rebeldes, somos enemigos de Dios, somos asesinos, y necesitamos ir, dice, a los pies de la cruz y entregar esa vida pecaminosa, todo lo que somos y lo que tenemos, para que Cristo nos libere de esas cargas y nos dé, dice, su carga, nos dé su yugo, para que podamos, dice, vivir felices y en paz. Cristo nos está llamando, dice, su amor nos está atrayendo. No hay que confundir el amor de Dios que nos bendice con la vida diaria, no hay que confundir con la vida cristiana. La vida cristiana es totalmente diferente. En Conflicto de los Siglos, página 22. Allí también encontramos la siguiente declaración. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Jerusalén representa la iglesia. La iglesia organizada hoy en día, no interesa qué nombre tenga, tiene el corazón endurecido, incrédulo, dice. No quiere aceptar a Cristo, no quiere aceptar esa salvación tan grande que Cristo le costó, pagó. Ya firmó con su sangre la carta de libertad, de emancipación, pero nosotros no queremos aceptar. Queremos seguir así con ese corazón orgulloso, egoísta del yo. Queremos seguir con esa mente de pensamientos, deseos, intenciones, imaginaciones malas. Y queremos todavía seguir con esas palabras, con esa lengua que a veces habla bien y otras veces habla mal. Con esa vista que codicia, desea. Con esas manos también que le gusta tocar el mal.
Necesitamos, dice, aceptar a Cristo. Si no nos resistimos, ya tenemos la salvación. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor, dice, cuando Jesús vio a Jerusalén incrédulo, y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la misma miseria humana, con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió y de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra, anheló salvarlos a todos. Lloró Jesús cuando vio por última vez a Jerusalén antes de su muerte. No lloró por lo que Cristo iba a sufrir o morir. Lloró porque esas almas que rechazaban, iban a crucificarlo realmente, iban a asesinarlo, iban a ser condenados. Todavía había gracia para ellos. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte, Cristo, y salvarlos, y poner así la salvación al alcance de todos gratuitamente, pero muy pocos iban a acudir a Él por tener vida eterna. Eso mismo encontramos en el libro de 1 Tesalonicenses 2, 15, 16. Dice, estos, refiriéndose a los judíos, son los que dieron muerte al Señor Jesús y a sus profetas. Y a nosotros nos persiguen, dice los apóstoles, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Quieren impedirnos hablar a los gentiles para que se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados. Y ahora la ira de Dios vino sobre ellos hasta el extremo. En la destrucción de Jerusalén vino la ira de Dios. En los próximos estudios vamos a estudiar acerca de la ira de Dios. El pecado despierta la ira de Dios. Por eso necesitamos deshacernos del pecado completamente en sus cuatro dimensiones, para que seamos verdaderamente libres. Jesús dijo, seréis verdaderamente libres. Ahora vamos a leer en este libro que tengo a la mano, en Camino a Cristo, página 31. El pobre publicano que oraba diciendo, Dios, ten misericordia de mí, se consideraba como un hombre muy malvado, y así le veían los demás también, el publicano. Y Mateo era publicano, recuerdan, también. Pero el publicano sentía su necesidad, y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. Así que entregó su vida, derramó su vida, el publicano, a los pies de Cristo en el templo, y fue libertado, dice, y salió bendecido, y Jesús lo aceptó. Pero cuando uno no quiere renunciar el pecado en el corazón, en la mente, en los sentidos, Dios no puede hacer nada, Cristo no puede hacer nada. Si el ser humano solo quiere renunciar el pecado en los actos y en el resto no ama su pecado, no puede hacer nada. Así como el del fariseo. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió, salió vacío del templo. Así entonces necesitamos nosotros experimentar la verdadera conversión, renuncia al pecado, al yo. Pero si nosotros pensamos que somos buenos, estamos en el campo, estamos en la iglesia, o realizamos los cultos, oramos,
y pensamos que somos buenos, no vamos a recibir justificación. Ahora vamos a continuar estudiando nuestro estudio. ¿Cómo poder liberarnos del pecado? Hemos empezado a estudiar desde el cielo, en el Edén, los primeros patriarcas. Hemos llegado hasta Abraham. Hemos llegado hasta Jacob y Esaú. Ahora vamos a llegar a los hijos de Jacob. José. José representa a Cristo. José representa a los verdaderos creyentes, a los que renunciaron al pecado, a los que no amaban el pecado, sino amaban la justicia. ¿Qué dice Historia de la Redención de José? Página 103, Historia de la Redención. Dice así: el Señor no permitió que José fuera solo a Egipto. Los ángeles prepararon el camino para la recepción que allí se le iba a dar. Potifar, funcionario de la corte de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas, y el Altísimo estuvo con José y le dio prosperidad y le ganó la simpatía de su amo Potifar, de tal manera que éste encomendó al cuidado del joven todo lo que poseía y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Se consideraba abominación que un hebreo preparara alimentos para un egipcio. Así que José había renunciado al pecado en las 4 esferas y tenía el amor de Dios y se aferró, dice, a Dios, a pesar que dejó a su familia, dejó a sus hermanos por causa de aceptar a Dios. Y los ángeles, dice, iban con él preparando el camino. El Altísimo lo sostuvo. Solo Dios nos puede liberar del pecado. Dios es el que pone el freno, dice, el que subyuga y el que crucifica al yo, al egoísmo, que es la raíz que sale, dice, por 1000 canales el pecado del ser humano. Eso hay que anular, solo Dios lo puede anular, el hombre no puede. Y ejemplo de ello es José. La siguiente página 104 de Historia de la Redención. Pero José fue arrojado y lanzado en una lóbrega celda, pero el Señor convirtió en bendición incluso esa desgracia. Suscitó la simpatía del encargado de la prisión y pronto José estuvo a cargo de todos los presos. Así que ese Dios que vino a este mundo y ahora intercede en favor de nosotros, ese Dios convierte la maldición en bendición. Cuando ya no hay pecado en nuestro corazón, cuando hay el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué más pasó? En la página 104, José sufrió entonces porque no quiso claudicar. Había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios. José dijo: ¿cómo puedo yo pecar contra Dios? Así que caer en el acto del adulterio o de la fornicación para José era rebelarse contra Dios, asesinar a Dios, porque el Espíritu Santo moraba en él. Y el Espíritu Santo le indicó eso, le hizo comprender. Y él decidió no rebelarse contra Dios. Aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo para prepararlo con el fin que ocupara un puesto importante, el Señor protegió esa reputación que había sido ensombrecida por una malvada acusadora y más tarde, a su debido tiempo, permitió que aquella resplandeciera. Dios usó incluso de la prisión como un camino que lo conduciría a su elevación. La virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. El escudo que protegía el corazón de este joven era el temor de Jehová, que produjo o que lo indujo a ser fiel, justo,
con su amo y leal al Señor. Así que Dios en el corazón de José lo mantuvo fiel, justo y leal, tanto con Dios y con su amo. Esa es la justificación por la fe. El ser humano tiene que vivir justo por medio de Cristo, aunque por sí mismo siempre seguirá siendo pecador, pero el Espíritu Santo pondrá freno. La llamada así justificación por la fe, que el hombre sigue pecando, sigue imperfecto, sigue injusto, es de Satanás. Necesitamos ser liberados también de esa mala comprensión. José caminó con Dios, dice. No permitió que se lo desviara de la senda de la justicia para desobedecer la ley de Dios, ni con halagos ni con amenazas. Así es. Su dominio propio y su paciencia en la adversidad y su inalterable fidelidad han quedado registrados para beneficio de todos los que habrían de vivir más tarde sobre la tierra. Es el ejemplo para nosotros. Cuando sus hermanos reconocieron su pecado en su presencia, los perdonó ampliamente y manifestó mediante sus actos generosos y amantes que no albergaba resentimiento por la forma cruel como lo habían tratado antes, como lo habían vendido. No tomó en cuenta. Así que ese es el ejemplo que podemos aprender de José. Esa es la vida del justificado. Nosotros estamos en las puertas, en la misma crisis, empezando a entrar a ser calumniados, a ser condenados, a ser maltratados por las leyes de este mundo, por los gobiernos de este mundo. El mundo se va a unir. Así como los judíos se unieron con los romanos para crucificar a Cristo, así el mundo se va a unir contra los fieles. Pero nuestra esperanza está en Cristo. Por eso necesitamos tomar decisiones. Hoy es el día de la salvación, dijo Pablo. No es mañana. Tenemos que ir ya tomando decisiones. Muchos hermanos me llamaron y me dijeron, estamos decididos para salir al campo. Bueno, les dije, si están decididos, el Señor dice que a los decididos, si ustedes han entregado todo lo que son y todo lo que tienen, entonces el Señor los va a conducir. Va a ser fácil para el Señor. Para José fue fácil que el Señor lo condujera en un país extraño, en un país donde todos eran enemigos. Y a la final, Dios lo puso a José en la cumbre, en el éxito. A sus manos todo Egipto estaba a sus manos para dar a conocer a un Dios creador de los cielos y la tierra, a un Dios que puede crear de nuevo al hombre malo lo desecha y crea un nuevo hombre. Moisés evangelizó todo Egipto. Nosotros necesitamos evangelizar todo el mundo en las manos de Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios. ¿Y qué pasó más adelante? Sigamos un poquito de José, porque José representa al pueblo de Dios. En Historia de la Redención, página 106, 115. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. Eso es la recompensa de Dios. El ser humano se preocupa por la comida, la bebida, se preocupa por las cosas de este mundo, dónde voy a vivir, cómo voy a vivir, no tengo nada. Pero cuando uno entrega su vida a Cristo, es fiel a Dios, consagrado como un sacerdote a Cristo, a las cosas de Dios,
entonces la recompensa viene. Dios cumplió la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que le daría la tierra. Ellos dejaron su lugar, su ciudad, su tierra, confiando que Dios les iba a dar. Y ahora en estos 7 años de hambre, Dios les dio, dice, la mejor tierra, no les costó nada, gratuitamente, la mejor tierra de Egipto. José los alimentaba con los mejores alimentos, así como Dios alimentó a Israel con maná, comida de ángeles. Y así como a los que ingresaron a Canaán, solamente ingresaron a Canaán 2 nada más de los que salieron de Egipto, Josué y Caleb. Y luego ingresaron también 2 muertos que tenían fe. A los cadáveres de José y Jacob también ingresaron a Canaán terrenal. El resto se perdió por su incredulidad. Así que Dios tiene preparado para nosotros en estos días difíciles de hambre que va a venir a esta tierra, de hambre de pan para la vida física y de hambre de pan espiritual. Pero Dios nos va a dar los 2 panes, nos va a sostener. Pero necesitamos comprender el verdadero evangelio. No debemos presumir. Si nosotros presumimos de que Dios ha prometido darnos todo, nos va a dar. No, toda promesa de Dios es condicional. La condición es renuncia, entrega, disposición y mantenerse conectado, comunicado por la oración. Si rompemos la comunicación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, seguiremos siendo pecadores. Esa es justificación por la fe. ¿Qué más pasó? Ahora los fieles hijos de Dios del pueblo de Israel en Egipto, ¿qué pasó con ellos? Los fieles se afligían, dice, en su angustia y clamaron al Señor que los rescatara del yugo egipcio, que los sacara de Egipto para que pudieran libertarse de la idolatría y de las influencias corruptoras que los rodeaban. Pero ¿qué pasó? 400 años en Egipto, José murió y todos los que entraron a Egipto murieron. Ahora se levantó un nuevo faraón que los esclavizó y los fieles, dice, se afligían día y noche. Rogaban a Dios en sus corazones que los liberte de esa esclavitud, de la idolatría. Nosotros estamos hoy esclavizados en este mundo, el Egipto moderno, Babilonia moderno, Roma moderno. Nos ha esclavizado con la educación, con la economía, con el trabajo. Nos ha esclavizado con la alimentación moderna, alimentación que asesina. Estamos esclavizados. Pero si clamamos a Dios y estamos dispuestos a que Dios nos saque del Egipto moderno, que Cristo nos saque de la Babilonia moderna, que Dios nos libere de la Roma moderna, de la bestia moderna, entonces para Dios es fácil. Así como Dios los hizo volver de Babilonia, así como Dios sacó de Egipto, Él nos puede sacar. Nosotros no vamos a poder. Si el creyente se confía en sí mismo, no va a poder. O si confía en el consejo de los pastores, misioneros o predicadores, no va a resultar, va a fracasar. Necesitamos a Cristo, el consejero que no falla. El Dios que tiene poder, gracia para poder frenar a los seres humanos que están contra nosotros. Esaú venía con 400 hombres contra Jacob, pero Dios dice que lo frenó. Para Dios todo es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ese es el evangelio que Cristo vino a traer a este mundo. Y los judíos no aceptaron, y en el año 70, conforme ellos habían dicho, su sangre sea sobre nosotros,
sufrieron la ira de Dios las consecuencias. Nosotros estamos exactamente en el umbral de esos acontecimientos y este mensaje nos ha llegado a tiempo, en el momento oportuno. ¿Qué pasó después? Historia de la Redención 116. ¿Qué aconteció? Vamos a leer. Aunque muchos israelitas se habían contaminado con la idolatría, los fieles permanecían firmes. No habían ocultado su fe, por el contrario, reconocían abiertamente ante los egipcios que servían al único Dios verdadero y viviente. Repetían constantemente las evidencias de la existencia de Dios y su poder a partir de la creación. Los egipcios tuvieron oportunidad de conocer la fe de los egipcios y su Dios. Habían tratado de aplastar a los fieles adoradores del verdadero y se sentían frustrados porque no lo habían conseguido, ni mediante amenazas, ni con promesas de recompensas, ni por medio de un tratamiento cruel. Los fieles habían entre el pueblo de Israel, en Egipto, en la esclavitud. Por eso Dios mandó a Moisés para liberarlos. Pero ellos dieron a conocer, dice, a un Dios creador, a un Dios poderoso a los egipcios, pero los egipcios no quisieron aceptar. Allí encontramos a Amram, encontramos a la madre Moisés, fieles. Y Dios los libró de la ley que decretó que sus hijos varones debían morir. Hoy en día también de los decretos humanos Dios nos puede librar. Y así Moisés nació, dice, por providencia. En la esclavitud, estos fieles, dice, no podían educarlo a Moisés para ser el libertador del pueblo de Dios. Pero Dios por providencia lo llevó a la corte de Faraón para que los maestros humanos también puedan educarlo. Pero primero su madre, su padre lo educó durante 12 años en la palabra de Dios. Y nunca olvidó, dice, esa educación Moisés. Y recibió la otra educación de los hombres también. Para Dios todo es fácil, todo es posible. Por eso necesitamos creer en Dios. Fe verdadera necesitamos, la fe de Jesús. Así entonces Moisés fue preparado, pero también Dios es poderoso, tuvo que llevarlo al desierto para que desaprenda, para liberarle de la mala educación, porque la educación del mundo está mezclado con lo bueno y lo malo. 40 años costó para liberarse de la mala educación, pero lo bueno Dios lo rescató, Dios lo utilizó para bien. Y en el próximo estudio seguiremos estudiando de Moisés, que es una vida que nos interesa a nosotros conocer, para que nosotros podamos llegar a ser Moisés moderno, para cantar el himno de Moisés. Necesitamos conocer a Cristo y a Moisés también. Moisés fue el tipo de Cristo. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad, todo lo que hemos aprendido. Necesitamos ser un José en este mundo, necesitamos ser un Moisés. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.